7:15, jueves 19 de diciembre, tenemos en línea a Carlos Gajardo, ex fiscal. Teníamos en pauta ahí hablar del tema de la pugna permanente casi entre la Fiscalía, el Poder Judicial y la moneda. Vamos a hablar de eso, pero quería partir, Carlos, porque nos comentara esta presentación que se acaba de conocer ante el Tribunal de la Libre Competencia por parte de la Fiscalía Nacional Económica, respecto de que 4 empresas, las principales productoras de alimentos para salmón que operan en nuestro país, Biomar, Skirting, EOS y Vitapro, se coludieron durante varios años, durante el 2003 y 2015, para fijar precios. Es una información que se acaba de conocer y entiendo que ya está en conocimiento de usted. Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, efectivamente, viva noticia porque fue publicada en su página y en su cuenta de Twitter por la Fiscalía Nacional Económica, y siempre me parece una buena noticia que estas cosas se descubran, ¿no? En general, tenemos como consumidores siempre la impresión de que hay mucha más colusión entre los mercados de lo que se ha descubierto, y por lo tanto cada nuevo caso de colusión que se descubre por la Fiscalía Nacional Económica es una buena noticia. Probablemente, ignoro si es el caso, han aplicado aquí nuevamente las normas de navegación compensada, y eso ha facilitado, es evidente, el descubrimiento de estos casos. Sí, muchos tuiteros a modo de broma y propósito de muchos casos que han ocurrido en nuestro país. Bueno, acá lo que se viene son más perdonazos y clases de ética, pero entiendo que más allá de las bromas puede que tengan mucha razón respecto de los años investigados, porque entiendo que la ley que criminaliza o que pena con cárcel se dictó después. Exactamente, la ley que criminaliza la colusión, que varios hemos sido bien críticos con la ley porque pone demasiados requisitos para iniciar recién un proceso de investigación penal por colusión, es del año 2016, de agosto del año 2016 en adelante, y por lo tanto este es un caso que queda absolutamente fuera de la posibilidad de ser investigado penalmente. Los hechos, de acuerdo a lo que dice la Fiscalía Nacional Económica, habrían ocurrido entre los años 2003 y 2015. Pero aún para los casos que ocurran después del año 2016, es necesario que exista primero una sentencia del Tribunal de Libre Competencia y luego una denuncia de la Fiscalía Nacional Económica, del fiscal. Eso desde el año 2016 hasta acá no ha sucedido nunca, es decir, llevamos 3 años y medio de aplicación de esta ley que supuestamente criminaliza la colusión, y ni siquiera tenemos una causa iniciada penalmente por colusión. Yo creo que es una mala ley, y desgraciadamente la agenda antiabusos no hace ninguna modificación en ese sentido. Sí, antes de pasar a más temas, Carlos, respecto de las facultades, la integración, la formación, las prerrogativas, en fin, de la Fiscalía Nacional Económica, ¿deberían reforzarse? Hay algunos refuerzos que se están haciendo. Básicamente lo que se anunció por parte del presidente fue señalar que se iban a aumentar las facultades para alzar secretos bancarios y para efectuar protección de la prueba, sobre todo de evidencia tecnológica, ¿no? A mí me parece que esas cosas son adecuadas, pero no modifican en absoluto el tema que creo yo que es lo que la ciudadanía en los últimos años ha exigido, que es que estas conductas se castiguen con cárcel. Ahí hay una discusión válida que uno puede hacer de si es una buena decisión o no criminalizar la corrupción. Hay muchos países, sobre todo los de Europa, que deciden no criminalizarla. Y los países básicamente anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido, sí la criminalizan. Lo que yo digo es que si tomamos la decisión de criminalizarla, bueno, pongamos normas que efectivamente permitan que en algún momento estos casos terminen con penas de cárcel, lo que a mí me parece que en la especie, con la ley que tenemos hoy día, no es posible. ¿Y eso no haría más difícil la pesquisa? Porque si ya se demora, 12 años en saltar una alerta que dé cuenta de que hubo una colusión, y bueno, uno se pregunta cómo esto pasó 12 años y nadie lo vio, de qué manera se van como configurando estas colusiones que hacen tan difíciles de que se puedan captar y se puedan, ojalá, prevenir o en el fondo descubrir mucho antes. Mire, la colusión es un fenómeno que en la economía es muy fácil y natural que aparezca. ¿Sí? Hay una frase que se le atribuye a Adam Smith, o que está más bien en Adam Smith en La riqueza de las naciones, que dice: cada vez que dos competidores se juntan, inevitablemente terminan hablando de precios. Es lo que normalmente va a suceder en un mercado, y por eso los mercados y los estados tienen que dictar normas que eviten estas conductas. Y esas normas pueden ser civiles, administrativas, sancionatorias, con multas, que afortunadamente también a partir del 2016 se modifican y se aumentan las sanciones de multa, y también, y así ha sido la sensación y la necesidad ciudadana en Chile, que también
respecto de los ejecutivos y de los controladores terminen también con penas de cárcel. Eso es lo que debiera fomentarse. Y uno de los argumentos que se dice para decir que no es bueno es decir, mire, lo que pasa es que la criminalización de la colusión perjudica la gran herramienta que es la delación compensada, porque nadie se va a delatar si es que después si se delata lo van a mandar a la cárcel. Bueno, la delación compensada, así como se reconoce en el procedimiento administrativo, perfectamente también se puede reconocer en el procedimiento criminal, y entonces al que se delata también puede con esa delación evitar la cárcel, y eso no hay ningún inconveniente. Carlos, bueno, respecto de lo que habíamos anunciado, este sostenido discurso de intervención extranjera o de una serie de otros calificativos, incluso en la última entrevista a la cadena SER el presidente habló de organización tipo militar, y hoy día se le entrega, digamos, algún antecedente al fiscal nacional. El fiscal dice, bueno, estos son fuentes abiertas. ¿Cómo evalúa usted todo este episodio? Porque esto es parte de algo más grande, pero es un episodio. Yo creo que hay varias cosas que uno tiene que decir. O sea, lo primero es decir, evidentemente en nuestro país han ocurrido en los últimos 63 días episodios muy graves de violencia que constituyen crímenes bastante graves y que merecen ser investigados con profundidad. Y todas las instituciones debieran confluir en ese mismo objetivo y trabajar mancomunadamente. Efectivamente, pareciera que estas acciones no son simplemente personas que casualmente decidieron hacer algo, sino que en principio pareciera que existiera cierta coordinación. Y por lo tanto lo que uno esperaría es que en ese actuar coordinado coincidieran el gobierno y la fiscalía. Parece una muy mala señal pública que se estén hoy día tirando la pelota a través de los medios de comunicación, haciéndose recriminaciones públicas, porque eso evidentemente, uno, no contribuye a la investigación y dos, tampoco contribuye al necesario sentimiento de confianza que tiene que tener la ciudadanía en las instituciones de que están haciendo bien su trabajo. Aunque esto, digámoslo, no es algo novedoso. En general, cuando hay problemas de falta de castigo en los delitos, suele suceder que el gobierno le tire la pelota a la fiscalía, reclame contra la puerta giratoria, la poca eficiencia de los fiscales, y que a su vez los fiscales también o el Poder Judicial se defienda. No es una cosa novedosa en general cuando hay delitos que no tienen el castigo debido. Y me parece que este es un episodio más en esa política que a mí me parece muy inadecuada. Ahora, Carlos, más allá de las disputas entre el gobierno y el Ministerio Público, como ex fiscal también desde la experiencia, le pregunto, ¿qué significa esto de las fuentes abiertas? ¿Cuáles serían fuentes más sofisticadas? ¿De qué manera aquí se puede llegar, a su juicio, a conocer efectivamente quién quemó el metro y si hay participación desde el extranjero? ¿Bastan las fuentes abiertas, por ejemplo? ¿Las redes sociales son hoy día un mecanismo para organizar algo así? Bueno, lo que pasa es que cuando uno ha escuchado reiteradamente al presidente de la República dar cuenta de que tendría mucha información, de que aquí habrían existido coordinaciones, operaciones con personas vinculadas con el extranjero, uno tendría que pensar dos cosas naturalmente. Uno, que hay información importante que obviamente tiene una base y fuentes sólidas para hacer esa afirmación, y dos, que obviamente esa información está desde el minuto uno en poder del Ministerio Público. Por eso lo que el reclamo que ha hecho el Ministerio Público a mí me parece válido y se ha confirmado el día de hoy, porque aparentemente solo el día de hoy se le estaría entregando información a la Fiscalía, lo que obviamente me parece que es inadecuado. Si había información que al gobierno le parecía relevante, será la Fiscalía y los tribunales los que tendrán que evaluar si es efectivamente relevante. Esa información debería estar entregada desde el minuto uno al Ministerio Público. Eso puede ser más delicado, eso, porque en el fondo si se tenía alguna información y haberla preservado y no haberla cursado siendo funcionarios públicos. Claro, hay normas que establecen que el funcionario público tiene la obligación de entregar los antecedentes respecto a la comisión de un delito dentro de las 24 horas que llegan a su conocimiento. Pero además, la explicación que hoy día se ha dado da cuenta de que sería una información bastante poco relevante en cuanto a que proviene de fuentes abiertas. Por fuentes abiertas lo que entendemos son todas aquellas fuentes en que cualquier persona puede acceder sin necesidad de una autorización judicial o de las facultades que tiene, por ejemplo, la ley de inteligencia, que permite, por ejemplo, pinchar teléfonos, intentar efectuar infiltración en alguna organización, etcétera. Información mucho más sofisticada. Y refinar esa misma información, cruce de datos con software de última tecnología, ¿no le da otro carácter?
Habrá que verlo, o sea, sin conocer esa información es difícil opinar, pero en principio el que venga y provenga de fuentes abiertas de información a mí me parece decepcionante. Uno habría esperado más bien información mucho más potente que viniera probablemente desde la inteligencia, desde los organismos de inteligencia que tiene nuestro país o de la información de inteligencia que podría haber provisto otro país, como pareció en algún momento indicar el presidente en sus entrevistas, y que fuera por lo tanto información de mucha mayor calidad y envergadura. Pareciera que eso no es así, igual se ha anunciado que hay información adicional que va a ser entregada en los próximos días a la Fiscalía. A mí me parece que en general más parece una forma de justificar dichos, me parece un poquito aventurados, que hizo el presidente de la República en su momento. Pero también me parece que la respuesta que se dio por parte de la Fiscalía al decir que más bien acá lo que estábamos en presencia era una organización precaria, también es una afirmación bastante liviana, porque si la organización dice la Fiscalía es precaria, bueno, uno lo que esperaría es que entonces estuvieran detenidas esas personas. O sea, si más encima estamos en presencia acá de grupos muy menores, sin organización, como es lo que sostuvo el fiscal regional Manuel Guerra en una entrevista, bueno, entonces deténganlos, pues. Y lo que no puede estar sucediendo es que los fiscales y el presidente terminen siendo comentaristas de estos delitos más que estar abocados en trabajar en detener a los causantes de estos delitos. Claro, uno termina perdiendo la fe de que efectivamente vayamos a conocer en algún momento quién quemó el metro, que es un hecho absolutamente grave. Y fíjese, Carla, que tal como usted dice, siempre el sistema penal no va a dar abasto para poder investigar y descubrir todos los delitos que se cometen. Eso es un hecho y los fiscales lo sabemos, lo sabía yo, lo saben todos desde un comienzo. Pero por lo mismo, determinados delitos tienen que ser priorizados porque se transforman finalmente en emblemáticos y en aquellos en los cuales debe darse una señal. El caso de los incendios del metro corresponde exactamente a esa figura. Probablemente va a haber muchos delitos que la Fiscalía no va a tener ni siquiera la capacidad de investigarlos de manera importante, pero lo que uno esperaría es que los delitos del incendio del metro, que son especialmente graves por la afectación además que provocaron en la ciudadanía, sean delitos que tuvieran efectivamente resultados, y uno esperaría por lo tanto que las mejores inteligencias, las mejores coordinaciones, el mejor trabajo se estuviera haciendo en esa investigación, y no este espectáculo triste que se está viendo de estarse tirando la pelota con declaraciones a través de la Alianza. Carlos Gajardo, muchas gracias por atendernos y lo despedimos entregando la información que a lo mejor le va a interesar. A las 20 horas se está fijado un punto de prensa en el Tribunal Constitucional para pronunciarse respecto a los requerimientos de los temas de las AFP, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y Punta Arenas. Estaremos atentos entonces, pues le agradezco por esa información. Bueno, ahí estaremos nosotros también al aire. Gracias. Muy bien, muy amable por la invitación.